Primero que nada, quisiera agradecer a Pedro por la invitación, que al principio en realidad respondí un poco rápido porque la tarea de tratar de hablar de la innovación, como lo están planteando ellos, yo creo que es una tarea bastante grande y que bueno, voy a tratar de por lo menos dar mi punto de vista y mi experiencia sobre este tipo de cuestiones, pero es un honor de haber aceptado la invitación de Pedro y de ver a algunos colegas que me honoran con su presencia en este lugar. Quisiera aprovechar también, pero tú ya lo dijiste, de agradecer a Virginia y a Mercedes por la amistad y la confianza que siempre estuvimos desde los años 99 que empezamos nuestra relación científica. Quisiera aprovechar también esta oportunidad para agradecer, porque ya me estoy jubilando, pues ya me jubilé, agradecer en verdad a todos los campesinos y campesinas con los cuales tuve la oportunidad de intercambiar, a todos los alumnos con los cuales también tuve la oportunidad de intercambiar, de sufrir con ellos, porque algunas veces no avanzamos, y a todos los técnicos con los cuales tuve la oportunidad de trabajar en muchas partes del mundo, y gracias a ello yo creo que aprendí muchas cosas y aprendí sobre todo a relativizar y a escuchar, a tener una capacidad de audición, se puede decir, de escucha. Me van a perdonar porque vengo quizás bajándome del avión y de repente ¿cómo se llama? El disco duro todavía no está con el español 100%. Y quisiera también agradecerle a todos ustedes por la paciencia que van a tener que tener durante por lo menos 3/4 de hora. Bueno, el plan van a ser en cinco puntos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque el interés es poder discutir y poner algunos puntos que me parecen esenciales hoy en día de poder intercambiar sobre la innovación. El decano habló ya de todo el problema que se nos presenta como científicos sobre la innovación y me imagino también de la gente en la práctica, todos los problemas que pone la innovación. La importancia de la innovación hoy en día, dos enfoques complementarios que no son únicos, los dos enfoques son complementarios entre ellos, pero no son los únicos. Yo les propongo, porque creo que nos permite de avanzar, de descubrir un cierto número de cosas. No son exclusivos, yo creo que hay que estudiar otras maneras de ver estos procesos. Rápidamente no voy a hablar de la agroecología como innovación, sino que voy a apoyarme en dos ejemplos que estamos trabajando hoy en día en programas que tenemos entre Francia y Cuba sobre la agroecología como un proceso de innovación, para precisamente tratar de ilustrar algunos de los conceptos que se están elaborando y que se están movilizando para entender cómo se fabrican o cómo se construyen o cómo se elaboran la innovación. Y en conclusión voy a darle algunos elementos de una tendencia de hoy en día en Francia, de una teoría que está emergiendo desde hace unos 8 o 9 años, que se llama la concepción innovante, que es que es una respuesta a los procesos de innovación, que también se apoyan mucho en los dos enfoques que yo les voy a presentar. De una manera u otra se apoyan en los enfoques. Bueno, la innovación, ya elementos, el decano planteó, Pedro también planteó, la innovación o concepción. Si ustedes miran las diferentes revistas científicas, los diferentes libros, vamos a hablar de innovación hoy en día, de concepción o de co-concepción. Está también, ya la innovación está a la moda de hace mucho tiempo,
La co-concepción ahora está también bastante a la moda para explicar un cierto número de cosas. Y se ve también cuando uno abre los periódicos nacionales o internacionales que se está hablando de innovación, se está hablando de los gobiernos que están haciendo políticas de innovación, pero también se está hablando de la educación. Y Mafalda lo recuerda que efectivamente en la educación de hace mucho tiempo se habla también del fenómeno de innovación. Schumpeter, que era uno de los, yo voy a decir dos palabras después, Schumpeter, que es uno, se puede decir, el padre de la innovación, por lo menos en ciencias sociales. Schumpeter tenía la costumbre de decir que existen muchas invenciones, pero que en realidad no producen ninguna innovación. O sea que hay invenciones, cosas que se van a crear, pero que al final no llegan a ser utilizadas o movilizadas por la gente para solucionar un cierto número de problemas. Eso también yo creo que lo vamos a ver de una manera por qué se producen ese tipo de cosas. Bueno, la innovación es un proceso donde la actividad de creatividad es importante. Y yo creo que esto es una de las cosas que vamos a poder discutir. Esta actividad de creatividad nos impone, de un punto de vista metodológico, un cierto rigor y nos impone también de tener metodología de exploración de mundos posibles y no solamente de quedarse en las cosas conocidas y de ver cómo podemos implementar esas cosas conocidas. Bueno, la innovación también se hablaba ya, puede tener un origen técnico, un origen organizacional, un origen económico, un origen interno o externo. Lo que hace esta polisémica de cosas hace que la innovación efectivamente algunas veces es muy difícil definirla. Y Pedro decía que uno de los objetivos de este congreso era poder definirla. Yo creo que efectivamente me atrevería a decir que uno de los intereses de congresos así es de poder empezar a elaborar un lenguaje común, metodologías comunes para poder intercambiar sobre estos procesos de creatividad, de innovación o de cambio. Y tenemos que ver también que la innovación muchas veces tiene costos. Hablábamos, yo creo que Gabriela mañana va a hablar de los costos medioambientales que puede tener un proceso de innovación. Pero también hay costos sociales, costos organizacionales que hay que tomarlo en cuenta. La innovación en realidad es un fenómeno bastante complejo y yo creo que es por eso que hoy en día hay muchos investigadores que trabajan en equipos pluridisciplinarios o interdisciplinarios para poder mirar los procesos de innovación con varios puntos de vista o varias aristas para poder aclarar los fenómenos. Bueno, yo lo que quiero defender y sobre todo discutir en esta presentación con ustedes, que para mí, de mi experiencia tanto científica como práctica, que las innovaciones para mí son fenómenos, procesos complejos, sociotécnicos y organizacionales. No es solamente un problema técnico o no es solamente un problema organizacional. Y muchas veces hay innovaciones que nacen de una necesidad técnica, pero que pueden ser concretizados porque hay justamente un cambio organizacional. En un momento determinado es como el enfoque global de la explotación funciona en un sistema. Donde la actividad colectiva es importante tanto en la fase de concepción como en la fase de implementación. Yo creo que también esto para nosotros, yo diría para nosotros la gente que está trabajando en la innovación, es importante saber que ya no es solamente el individuo que es la fuente de la innovación, es el colectivo que es una fuente importante de innovación. Lo que implica desde un punto de vista metodológico también tener otras posturas y otro tipo de actividades para poder a la vez analizarla y acompañarla. Que la actividad colectiva requiere de un sistema que favorezca la participación de los actores. Este sistema como mecanismo, un poco lo que decía Pedro, son lo que nosotros conocemos hoy en día por gobernanza. Y la gobernanza nosotros también, y yo personalmente,
las considero como una innovación particular, pero es una innovación de tipo organizacional. Y en el desarrollo rural, una de las cosas que también quiero defender y discutir con ustedes, que es innovación territorial, es uno de los aspectos más importantes hoy en día para el desarrollo rural sostenible. Bueno, la importancia de la innovación hoy en día, yo creo que está de más de decirle. Le voy a dar solamente algunas cifras de lo que se gasta hoy en día en innovación, o lo que se gastaba en 2015 en innovación: 463 millones de dólares en Estados Unidos, 377 en 2015. Hoy en día yo creo que se tienen que multiplicar por 2 en China. En la Unión Europea, 28 son el número de países que componían, porque saben, la Inglaterra está abandonando el barco. 346, o sea que es bastante plata que se está gastando, que se está poniendo a disposición. Podemos, yo creo que ese es uno de los aspectos importantes de la sesión de políticas públicas. Tenemos que ver justamente qué es lo que se llama ese tipo de innovación. Para darle un ejemplo también, una manera de comparar, las 100 mayores empresas han invertido más de 782 millones de dólares en el 2018. Porque tenemos dos tipos de fuentes: la fuente financiera del Estado y la empresa, que también tienen su dinámica y gastan plata en la innovación. La CEPAL habla que en América Latina solo se destina 5% del Producto Interno Bruto a los problemas de innovación. O sea que también podemos interrogarnos si el esfuerzo que estamos haciendo es suficiente o no para desarrollar programas de innovación. Yo encontré esta cifra, no sé si es la más adecuada, pero ustedes están, Uruguay está en la media de Latinoamérica en términos de gasto gasto para la innovación. También hay que relativizar las cosas dependiendo de la evolución. En agricultura, yo creo que hoy en día también podemos ver que la innovación, desde la Revolución Verde, se están estableciendo políticas públicas que tienden a desarrollar la innovación justamente para poder producir diferentes productos en diferentes lugares, enfrentar los desafíos a los cuales la agricultura hoy justamente debe responder. Son los problemas que tiene respecto a los recursos naturales, y lo estamos viendo en la mayoría de los países, por lo menos de Europa. Se está viendo todos los cambios que son necesarios a realizar en los sistemas de producción para que sean más respetuosos del medio ambiente, más todos los problemas, las limitantes que impone el cambio climático, la contribución al cambio climático a nivel agrícola. Hoy la agricultura debe enfrentar el nuevo dilema: cómo seguir produciendo, protegiendo sus recursos naturales y luchando contra el cambio climático. Contribuir al desarrollo social de los países. Creo que es importante. Estamos viendo una desertificación que es importante en las zonas rurales, por lo menos en Europa, pero en otros países también, mismo en África, se está viendo una desertificación de las zonas rurales con una fuerte concentración que lleva a mucho otro tipo de problemas a nivel de las grandes ciudades. Hoy en día se habla justamente que una de las posibilidades de repensar el modelo productivista es la agroecología, que se presenta como un nuevo paradigma o un modo de producción a nivel agrícola. Yo creo que ahí es lo que se puede llamar la agroecología. Para mí, como científico, es una situación importante de innovación. Yo creo que la agroecología la podemos considerar como una situación de innovación en la cual un cierto número de cosas van a cambiar, tanto a nivel científico, a nivel de la docencia, como a nivel de los productores. Una cosa que me parece importante, en la publicación del ICA en 2014, un poco para
dar un poco la estrategia de intervención del ICA, intitulaban ese informe "La innovación en la agricultura, un proceso clave para el desarrollo sostenible", para mostrar también que a nivel internacional, bueno, la FAO, la Banca Mundial y la CEPAL y todo el mundo está trabajando con la innovación. Nosotros acabamos de publicar en mi equipo, es como un departamento en realidad de investigación, acabamos de publicar un libro sobre la innovación en los sistemas productivos y alimenticios, los sistemas agrícolas y alimenticios, justamente porque, además, porque nuestro departamento se llama innovación, un poco para ver cómo se están planteando las temáticas de la innovación. Bueno, yo les voy a dejar este ejemplar que lamentablemente está en francés, pero yo veo bastante gente que habla francés aquí. Estoy mirando por ahí entre Inés y Virginia Urlín y muchos otros. Además, el francés no es tan complicado, sobre todo cuando son, como diría el decano, cuando son las ciencias sociales que escriben en francés, todavía es mucho más fácil. Para mostrarles efectivamente que en instituciones como el INRA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria francés, y el CIRAC, que es el Centro Internacional de la Investigación para el Desarrollo, el problema de la innovación, la innovación como objeto y como metodología es una cosa que está muy presente, que se está redefiniendo, yo diría casi en permanencia. Los nuevos desafíos, bueno, yo creo que los voy a pasar rápido, pero vemos una presión importante de los consumidores hoy en día en lo que se refiere a la agricultura. Los consumidores están cambiando de hábitos alimenticios, lo están pidiendo productos de calidad, pero también productos más frescos. O sea que lo están exigiendo que entremos con una comercialización de lo que se llaman los famosos circuitos cortos, en los cuales hay una cierta organización. Y lo impone también de reflexionar los sistemas de producción y el tipo de producción que vamos a hacer a nivel local. Los investigadores los impone de inventar o de innovar nuevas formas de investigar, pasar del laboratorio a la investigación implicada o la investigación de intervención. Son cosas que hoy en día se están produciendo cada día más y que lo están exigiendo una cierta, yo diría, rigor científico. Nuestra institución, el INFRA, acaba hace 2 años que elaboró un proyecto de investigación que se llama la ciencia participativa, justamente para llevar a reflexionar el conjunto de las disciplinas científicas de nuestra institución, cómo vemos la relación con los diferentes actores, que ya sean las cooperativas, como ya sean las firmas multinacionales, como sean los productores. Bueno, los políticos los piden implementar un poco, muchas veces, la democracia participativa y favorecer la transición agroecológica, por ejemplo, hoy en día. Bueno, conjuntamente hay a desempeñar, a elaborar, a fabricar dispositivos de gobernanza que nos permitan asegurar la participación de la gente. Todo esto, estamos en una situación que se puede caracterizar rápidamente por una situación de una complejidad bastante grande, complejidad tanto a nivel interno, nacional, como a nivel de los sistemas de producción, como a nivel de los territorios. Además de esta situación de complejidad, tenemos una situación de incertidumbre muy importante a nivel internacional. Las relaciones, vemos hoy en día, por ejemplo, yo venía leyendo el periódico en el avión, un momento que tenía para leer el periódico, y vemos que hoy en día, por ejemplo, a nivel internacional, hay una incertidumbre grande con el tratado que está firmando la Unión Europea con el Mercosur.
autores franceses y españoles están reclamando contra ese tipo de acuerdos. Y eso va a tener repercusiones a nivel del Estado francés, por lo menos, si no es a nivel de la Europa. Y vemos que ese tipo de incertidumbre nos lleva tanto a los científicos como a los políticos a tener una posición, yo diría, bastante clara para poder trabajar a nivel de la realidad. No les voy a definir todo, yo creo que podríamos hacerlo en el debate si ustedes quieren, porque creo que cuando uno habla de innovación, ve pasar, si ustedes hacen ¿cómo se llama? Un análisis de las palabras, vamos a ver que la innovación tiene su nombre y su apellido: la innovación disruptiva, la innovación frugal, la innovación low cost, la innovación incremental, la innovación no, la innovación al revés, bueno, la innovación radical, la innovación de ruptura, la innovación ordinaria, la innovación por sustracción. Colegas de nuestra institución, colegas de mi equipo de investigación, escribieron bastante sobre esta situación por sustracción, cuando se tienen que cambiar materiales, sobre todo en la situación de siembra directa. Cómo eso va a provocar un cierto número de innovación, que ellos le llamaron innovación por sustracción, innovación social e innovación organizacional. Vemos que efectivamente la innovación es algo que puede ser tratado de diferentes maneras. Cuando uno dice la innovación disruptiva es porque se va a interesar a la velocidad, a la manera en la cual la innovación o el proceso de cambio va a producirse. Pero cuando uno habla de la innovación al revés, los colegas que hablan de la innovación al revés están refiriéndose a de situaciones de intercambio. La innovación al revés en realidad trata de comprender e interpretar cómo antiguamente los países del centro enviaban las innovaciones a la periferia, a los países de la periferia, los países menos desarrollados. Hoy en día estamos viendo la influencia que tienen muchos países en vías de desarrollo en los procesos de innovación en Europa y en los sistemas de innovación. Vamos a hablar de sistema de innovación. Hay varias comunicaciones aquí que van a hablar de sistema de innovación. Y esos sistemas de innovación van a ser modificados por ese tipo de relaciones que están haciéndose al web. La innovación es algo bastante amplio. Yo les puse al lado un cierto número, lamentablemente son la mayoría y me disculpan por eso, porque no hice en realidad una búsqueda de publicación o libro, pero me imagino que deben haber cualquier cantidad también en español. La mayoría por no decir la totalidad, son de publicaciones o de libros en francés, que ilustran cómo los colegas se posicionan en un tipo de innovación y tratan de entenderla. Pero la innovación ha sido, de una manera general hasta hoy en día, tratada de una manera, yo diría, con un modelo dominante en las ciencias sociales, en particular en la economía y en la ciencia de gestión. Yo creo que voy a hablar desde esa perspectiva. Gabriela nos dirá sobre la sociología. Esa innovación dominante tiene, yo diría, una cosa que es importante, que se basa en una representación económica de lo que es el agente económico, lo que se conoce como el homus economicus, que es un hombre racional. Y a partir de ahí se van a desarrollar no solamente todas las teorías sobre la innovación, en particular Schumpeter, Rogers y compañía,
que van a utilizar y van a apoyarse en ese modelo económico general para desarrollar los modelos de innovación que van a dominar todo el mundo, van a dominar todos los sistemas de innovación en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en la cual vemos que hay que hay yo diría, una dominación o un esquema descendiente en el cual es la investigación centralizada y con las políticas de apoyo del Estado que va a determinar lo que es posible o lo que se puede llamar como innovación. Yo volveré con esta idea para poder desarrollarlo un poco más. Cuando Schumpeter nos habla de innovación, nos habla de 3 tipos, en realidad, ahí hablamos de 5 tipos de innovación, pero en realidad Schumpeter hablaba de 3 tipos de innovación y de 2 fuentes de innovación. Las 3 primeras son lo que podemos llamarle innovaciones, y la dificultad, el interés, yo creo, de Schumpeter es de haber puesto en debate los procesos de cambio, cómo los empresarios hacían las modificaciones necesarias, y habló de las innovaciones de procesos, las innovaciones de productos, que el objetivo era sacar nuevos productos o hacer un cambio en los procesos de producción, las innovaciones organizacionales, pero Schumpeter nunca trató de analizar el conjunto de esas situaciones de procesos, de producto y organizacional. Pero yo creo que le debemos mucho, de todas maneras, a Schumpeter de habernos puesto de haber no descubierto, pero por lo menos haber puesto en debate los procesos de cambio a nivel de las empresas y cómo los empresarios reaccionaban. Después, él habla del descubrimiento de nuevas fuentes que provocan la innovación. Vemos que efectivamente hay, el decano también nos hablaba de ¿cómo se llama? ¿Cómo eran los monitos? Los robots. Que efectivamente esas son nuevas fuentes y lo vemos que van a influenciar en un momento determinado, y lo están haciendo ahora con todo lo que se llamó en un momento la agricultura de precisión, como con la creación de guías y de análisis con los tractores, vamos a poder ajustar al máximo la intervención en una parcela en la cual el suelo justamente es diferente. Los nuevos mercados, efectivamente hay muchas innovaciones, y en un momento determinado muchos científicos decían que si no había mercado no se podían hacer innovaciones. Y vemos efectivamente que el mercado juega un papel importante cuando se van a desarrollar cambios. Si no tenemos una salida para un cierto número de productos, por lo menos en una perspectiva, no se puede a lo mejor desarrollar ni los procesos ni los cambios organizacionales. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar los cambios a nivel de los mercados. Este modelo lleva efectivamente a tener relaciones dominantes entre la investigación y los empresarios, en nuestro caso los agricultores. Yo cuando llegué al instituto, al INRA en Francia en los años 80, nosotros teníamos todavía esta estructura en la cual el INRA era el dios supremo de la investigación, y que el INRA era el que iba a proponer un cierto número de cosas. En Francia, a lo mejor en un momento determinado, en muchos países hay situaciones en las cuales es posible de realizar ese tipo de cosas porque estaban con todo el desarrollo de la agricultura con cantidades de presupuesto importantes para desarrollar la producción agrícola. Pero van a desarrollar el modelo en el cual van a crear
un actor que le vamos a llamar transferencista, que le vamos a llamar consejero agrícola en Francia, que le vamos a llamar técnicos de terreno, que le llamemos como queremos, y van a jugar el rol de intermediario, van a jugar el rol de correa de transmisión entre la investigación y los agricultores. La dificultad que se tuvo, por lo menos en Francia hasta los años 85, era que en realidad no habían relaciones entre los investigadores y los consejeros, los transferencistas, y menos aún entre los transferencistas y los agricultores. Habían sí relaciones ¿cómo podemos decir? Como una caja en la cual ellos llegaban y depositaban un cierto número de cosas y después se iban. Pero la flecha que iba hacia arriba, no, las relaciones de abajo para arriba no se realizaron y en general yo me recuerdo cuando uno discutía con algunos investigadores de nuestra institución y que decíamos, pero nosotros vemos a nivel de terreno que los agricultores no adoptan, por ejemplo, la raza Holstein para producir 7.000 kilos de leche, y decían, pero porque esa gente, refiriéndose a los productores, son irracionales. Si fueran racionales, saben que la maximización del beneficio hace que tienen que tener esa vaca. Poco importa si esa vaca iba a ser cuidada por no sé quién, y no sé cómo y en qué condiciones, pero ellos sabían que es una vaca. Si no, decían que eran gente atrasada, que por lo tanto tenían que ir a la escuela, y hacíamos formaciones para poder sacar a los agricultores de ese reto. Y cuando no teníamos ya más, decían no, ellos se equivocan, no el modelo. Nuestro modelo técnico, nuestro modelo económico está correcto, lo que ellos son los que se equivocan en la elección. Por lo tanto, ese modelo dominó hasta hace muy poco, a pesar de muchas cosas, a pesar que en Francia hubieron grupos de reflexión que fueron poco a poco cambiando la situación, pero hoy en día se sigue un poco en esta manera de ver las cosas. Eso influencia también el modo de investigación. Y yo me apoyo aquí en colegas que analizaron justamente en nuestra institución en los años 90, analizaron cómo el INRA estaba participando o no en las innovaciones. Y propusieron justamente de leer a través de un marco analítico que ellos elaboraron sobre los modos de investigación y la relación con la sociedad, propusieron que efectivamente una manera en la cual el INRA se relacionaba, una manera de decir con la sociedad, era el modelo del laboratorio. El modelo del laboratorio consiste en que los investigadores sabemos lo que es bueno para la sociedad y lo que no es bueno para la sociedad. Por lo tanto, yo, una vez que defino lo que es bueno para la sociedad, me encierro en mi laboratorio y descubro lo que tengo que descubrir. Y después vuelvo a apoyarme en el esquema que le acabo de presentar, me apoyo en los transferencistas, me apoyo en los consejeros, me apoyo en los técnicos de terreno, para que ellos lleven al terreno lo que yo he creado. Esto funcionó mientras teníamos plata. Después que no tuvimos plata no funcionó. Después hubo un modelo en el cual el instituto comenzó a trabajar sobre la domesticación de los hechos científicos. Vamos, de vez en cuando discutimos con la gente, miramos lo que está sucediendo, tomamos, lo armamos un poco, pero igual yo decido lo que voy a ir investigando. La relación con los agricultores es esporádica, de vez en cuando, y sobre todo yo después que identifico lo que quiero hacer, me voy y se acabó. Y en los años 90, el INRA empezó con un programa que se llama Programa para y sobre el desarrollo rural, en el cual se definen las temáticas de investigación y la manera de trabajar con los productores, un poco quizás como la experiencia de Canelones, con fuerte participación de la intendencia, de las municipalidades, en la manera en la cual
el desarrollo rural debe irse dándose en esa región. Y eso lo llamaron el modelo de la intervención, que además es un modelo que ellos estaban practicando ya de hace mucho tiempo a nivel de la industria. El investigador se implica en los cambios, los temas son decididos por los actores y los investigadores. Las relaciones son permanentes porque no se puede hacer de otra manera cuando uno está trabajando con los actores, definiendo las cosas en conjunta. Y eso hace que efectivamente vemos que un sistema de innovación tiene que ir cambiando los actores, tienen que ir cambiando las relaciones, los dispositivos y las herramientas que se utilizan para poder ir a la vez analizando las innovaciones y acompañando o elaborando las innovaciones. Bueno, los límites del modelo lineal, yo creo que voy a pasar rápidamente, pero se vieron que efectivamente la racionalidad de los agentes económicos es limitada, y eso se le debe también a los economistas, como Simon, que fue el que puso en evidencia que había otros objetivos que el beneficio, en los cuales los actores económicos iban a apoyarse. Que la información no era pura y perfecta, porque el modelo económico, les recuerdo, el modelo económico se basa sobre el hecho de que la información es pura y es perfecta, o sea, está disponible para todo el mundo, y eso no es verdad. Cuando uno quiere una información le va a costar. Hoy en día a lo mejor le cuesta por lo menos comprarse el computador. No todo el mundo tiene computador y no todo el mundo tiene acceso al wifi, y va a costarle. Por lo tanto, ya hay una segregación entre la gente que puede acceder a la información y la otra que no puede acceder a la información. El mercado también nos hemos dado cuenta que no es, y esas son las relaciones con los colegas economistas que trabajan, el mercado no es el único modo de regulación de las relaciones de los agentes. Y vimos, yo lo viví como investigador del INRA, que muchas proposiciones técnicas que hacíamos desde la institución eran rechazadas por los agricultores. Muchas veces, y volveré en otra transparencia, volveré a explicar, en realidad muchas cosas no funcionaban, por lo tanto los agricultores las dejaban, pero el paquete no funcionaba, pero ellos contextualizaban las cosas y sacaban algunos elementos de ese paquete para hacer funcionar un cierto número de cosas. Y esa también fue una fuente de innovación extraordinaria. El hecho de que el INRA propusiera un cierto número de cosas y los agricultores sacaran. Pero eso nos dimos cuenta bastante tarde de ese proceso de innovación. Bueno, dos palabras sobre la gobernanza como situación de innovación o como innovación territorial. Yo creo que hoy en día una de las cosas importantes que se está dando es que la innovación, lo hemos dado cuenta también que la innovación no se produce solo en la empresa, que también en las organizaciones, hasta hace poco, yo cuando digo hace poco, son los años 70, años 80, creíamos que la innovación era solamente el asunto del empresario. Schumpeter nos había dicho que era el empresario, que era el innovador. Propuso mismo que la innovación era la remuneración del empresario. La innovación no se produce solo en la empresa, se produce también en las organizaciones, a nivel en las instituciones, como en las instituciones del Estado. Y lo estamos dando cuenta cada día más que en los territorios son los lugares en los cuales la innovación se está creando, se está generando, que es un lugar y una fuente de innovación muy importante y muy rica. Y también se está dando cuenta que los políticos, las políticas públicas, las acciones públicas están siendo elaboradas para dinamizar los territorios, dinamizar esos lugares donde se está creando un cierto número de innovación y de maneras de trabajar. La innovación como innovación territorial y organizacional es un proceso de coordinación entre actores diferentes, y yo creo que eso es importante de reconocer que en el territorio somos asimétricos, no tenemos los mismos objetivos, no tenemos las mismas posiciones, pero sí tenemos que llegar a trabajar, y ese es el rol del acompañador, de poder trabajar para elaborar proyectos comunes, para poder justamente llegar a elaborar
proyectos que nos permitan ir trabajando en conjunto. Los objetivos y las acciones van a funcionar si hay dispositivos, herramientas que van a favorecer, que van a motivar a la gente de poder tener, el lenguaje común. La gobernanza también va a producir aprendizajes colectivos, y eso también es no es una fuente, sino que es un input para la innovación. Bueno, esa gobernanza que motiva, que solicita los territorios de manera colectiva no se puede hacer sin la participación. Y la participación no es algo que se decreta, sino es algo que se va generando. Es como la confianza que se va creando, se va organizando. La participación tiene como objetivo en realidad implicar a toda esta gente. Y lo vamos a ver con la proposición de uno de los modelos de la innovación, cómo se trabaja justamente el problema de la participación. Yo creo que no podemos pedirle a todo el mundo que participe a todos los momentos de la vida de un territorio, con la misma intensidad, con la misma pasión. Tenemos que aceptar que en un momento determinado tenemos alto y bajo por muchas razones, y por lo tanto tenemos que aprovechar ese tipo de situación. Esa situación nos obliga a los investigadores que estamos en el posicionamiento de la investigación e intervención a crear dispositivos de investigación participativa que tienen como objetivo en realidad de resolver problemas. Y esa es la parte innovadora de la investigación, que estamos en un posicionamiento diferente, en la cual decimos: vamos a crear conocimiento en la acción, modificando, cambiando las cosas. Y la innovación viene en eso, y tenemos que entender cómo esa innovación se hace, nosotros participando también a la innovación. Resolver problemas, producir conocimiento accionable, conocimiento que son validados por la academia, pero que al mismo tiempo le sirven a la gente para hacer cosas. Y asegurar y garantizar la participación. Bueno, yo les puse ahí, resolver problemas son un cierto número de herramientas que vamos a movilizar. Voy a presentarles rápidamente los dos enfoques complementarios que me parecen importantes e interesantes conocerlos, como se conocen también los otros. Y luego vuelvo a insistir que yo presento esto no como una cosa exclusiva. Tenemos que saber que existen otras maneras de hacer y de estudiar y de acompañar la innovación. Yo les presento dos enfoques complementarios que nacen del modelo interaccionista, funcionalista y sistémico de la innovación. Es el famoso modelo torbillonario de la innovación, que no es innovación lineal que pasa de una etapa a otra etapa. Es un modelo que va ¿cómo se llama? En círculo, que en un momento determinado se encuentra algo. Es un poco lo que está apuntando la famosa flecha esa azul, la flecha que está aquí, en la cual se logra hacer una cosa o se sigue en una etapa anterior, pero no es la misma situación. En los procesos de innovación, lo que se da cuenta es que en cada etapa son actores nuevos o actores con lo menos con capacidades diferentes. Ese modelo torbillonario de la innovación es el modelo que tenemos que entender y que tenemos que acompañar. Pero antes de ese modelo torbillonario, yo creo que hay un modelo del enfoque que se conoce el enfoque de régimen socioeconómico, que muchos de ustedes seguro ya conocen, en la cual hay tres niveles o tres capacidades, tres prácticas o tres estructuras de práctica que son importantes a conocer, que son
el contexto socioeconómico o paisaje, que le llaman los Hills, llama el paisaje en el cual se van a producir un cierto número de cosas. El régimen socioeconómico, régimen en el sentido, el concepto de régimen es porque tienen un modelo y un paradigma asociado, tienen un modelo de acción y un paradigma que está asociado a eso. Y si somos capaces, aquí el modelo es el mercado, la ciencia, la relación entre el mercado, la ciencia, la cultura, la política, la tecnología, la industria, y el paradigma sociotécnico, que la innovación es un fenómeno sociotécnico y no es un fenómeno puramente técnico. Por lo tanto, el régimen se caracteriza por esas dos estructuras. Y está el nicho de la innovación, que son justamente a nivel micro, cómo la gente va a desarrollar un cierto número de cosas para responder, para ir modificando, transformando las relaciones que se van a producir en el régimen socio-técnico dominante entre el mercado, la ciencia y la cultura. Es un poco la idea de esas flechas que suben hacia arriba para ir a modificar las flechas que están yendo de un lado para otro. Yo les presentaré un ejemplo de cómo este esquema lo movilizamos en el caso de Cuba para entender un poco cómo se está dando la agroecología y en particular el control biológico. Y vemos efectivamente que el paisaje, por la ventana de oportunidad, va a influenciar el régimen sociotécnico dominante, o lo que le llamamos en Le Verrou de la innovación. Inés, ¿cómo se llaman los pestillos? Sí, lo que tú cierras una puerta. No, lo que cierras para cerrar. Bueno, lo que cierra una cosa o lo que abre una cosa. Lo que permite efectivamente cerrar, bloquear la innovación, son todos los grupos de intereses. Cuando estamos proponiendo algo, los grupos de intereses van a movilizarse para bloquear esa situación. Pero también hay ventanas de oportunidades que hacen que, no sé, por ejemplo, la política aquí de agroecología, la ley de agroecología que el Uruguay votó hace no sé cuánto, 6 meses, 7 meses, no sé, hace un poco, ¿no? La ley de agroecología, a lo mejor es una ventana de oportunidad en Uruguay para generar un cierto número de cambios en la relación entre el mercado, la ciencia y la cultura, y también para motivar esos nichos de innovación que hacen que esto vaya cambiando. Y vamos a llegar efectivamente a influenciar el paisaje y a influenciar la configuración del régimen socioeconómico. Esas son, yo diría, una primera cosa que es interesante de ver cómo se está trabajando y está produciéndose la innovación a esos 3 niveles. El otro enfoque que me parece muy pertinente y que tiende mucho más a entender lo que se pasa en el nicho de la innovación a nivel micro es lo que se conoce desde los años 80 en Francia como la sociología de la traducción. La sociología de la traducción, bueno, son sociólogos que en realidad no son sociólogos al principio, que eran ingenieros de mina, pero que estaban interesados en los procesos sociales y que se pusieron a estudiar sociología, y justamente la ventaja que tuvieron era de poder estudiar fenómenos que le permitió descubrir y elaborar esa sociología y la innovación que está muy documentada de los años 80. Hay algunos, lamentablemente creo que yo tengo solamente un escrito en español que se los puedo dejar, que es el texto fundador de Elementos de una sociología de la traducción. Viera, se llaman aquí, no, la coquiza, Viera, la dieta, la implantación de ese tipo de cosas. Y dicen ellos que los problemas sociales, técnicos y organizacionales deben ser analizados de manera simétrica. De la misma manera, con la misma importancia, con la misma
énfasis que le damos a los problemas técnicos y el mismo rigor tenemos que analizar los problemas sociales y los problemas organizacionales. Que no podemos decir, ser, como dicen ustedes, más verseros porque son ciencias sociales, tenemos que ser un rigor, no es el mismo que la estadística, pero es un rigor científico. Los actores tienen el derecho de presentar y discutir sus visiones del mundo y se autorizan que los actores puedan tener varias visiones del mundo. Eso implica efectivamente reconocer que tenemos objetivos, percepciones de nuestro lugar en las organizaciones diferentes. Se debe promover la controversia y la abertura y el espíritu, en realidad, pluridisciplinario, por el hecho de estar frente a fenómenos complejos, sociotécnicos, y que no tienen solamente una dimensión, tienen varias dimensiones, y que podemos descubrir cómo funcionan cuando movilizamos varios puntos de vista, varias disciplinas. Los autores no son iguales, no tienen el mismo peso, por lo tanto no podemos pretender que todo el mundo es igual frente a una situación. La investigación debe proceder a un trabajo importante para problematizar. Yo estoy en la perspectiva de una investigación-intervención en la cual la gente está analizando y contribuyendo a modificar la realidad. Importante trabajo de traducción para poder problematizar la situación en la cual los actores quieren modificar. Sabemos que si no logramos problematizar una situación no vamos a poder identificar cuáles son los resortes de la acción. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la problematización, lo que permite crear un lenguaje común, valores y principios comunes. Proyecto. Esta traducción fue formalizada un poco más tarde, en los años 2001, en un libro que es un libro que es muy leído, muy trabajado en Francia hoy en día, que se llama Actuar en un mundo incierto. Y es bastante interesante cómo los colegas llegan a proponer efectivamente que en este tipo de situaciones tenemos que trabajar a nivel de tres situaciones de traducción. La primera traducción es poder traducir lo que se está pasando en el mundo, las situaciones complejas que estamos viviendo, hacia el laboratorio. La segunda traducción yo me refiero a poder elaborar un lenguaje común, proyectos comunes entre los diferentes actores. La segunda traducción es una traducción que se va a pasar a nivel de la ciencia. Yo puse el laboratorio para exagerar, pero a nivel de la ciencia. ¿Cómo nosotros, como agrónomos, vamos a discutir con un sociólogo o con un economista de la empresa o con un economista de la innovación? Tenemos que organizar nuestro lenguaje, tenemos que organizar nuestra manera el dispositivo metodológico, saber qué es lo que vamos a mirar, por qué lo vamos a mirar, cómo va a contribuir, y ese es el trabajo de traducción en el laboratorio. Una vez que ese trabajo de traducción en el laboratorio y la producción del conocimiento se ha hecho, tenemos que tener una tercera traducción, que es la traducción de ese tipo de resultados, lo que yo llamaba los conocimientos accionables, hacia la situación, el mundo. Y esos son procesos de traducción en la cual, si ustedes empiezan a ver ya, quizás los actores y la manera en la cual vamos a hacer esas traducciones no son las mismas. Por lo tanto, ya ahí es una cosa, desde el punto de vista metodológico, bastante interesante que hay que trabajar. Las etapas de la traducción son 4 etapas. Rápidamente, la problematización consiste en la gente que es los iniciadores del proyecto, tienen que identificar a la vez los actores que están implicados en esta situación, cuáles son las dificultades que tienen para trabajar. Al mismo tiempo van definiendo cuál es el proyecto común que ellos llaman el punto de pasaje obligado en la situación.
La segunda etapa es los dispositivos de interesamiento. Yo le puse interesamiento, pero no tengo idea si es así. Bueno, la etapa del dispositivo de interesamiento es cómo yo voy a interesar, voy a que ustedes se interesen en la situación que yo estoy trabajando, cómo yo voy a ser capaz de movilizar, de argumentar, de llevarlo a salir al terreno. Por ejemplo, una manera de interesarlo a ustedes en este congreso fue llevarlo a visitar situaciones concretas hoy en día. Ese es un dispositivo de interesamiento en los problemas de innovación de terreno. Y ese al mismo tiempo se llama cómo concretizar la alianza entre los actores. Eso permite justamente de ir concretizando alianzas entre los diferentes actores. ¿Cómo definir y coordinar los roles de cada actor en esos procesos complejos que son los procesos de innovación a nivel territorial? Y es lo que ellos llaman el enrolamiento de la gente, es definir los roles, y esos roles no van a ser los mismos, para todo el mundo. Tenemos que aceptar efectivamente que la gente no va a jugar el mismo papel. Y una cosa que parece muy importante es la movilización de los aliados. Y en ese término aliado es importante porque también algunas veces uno cuando trabaja como acompañador en los procesos de cambio, de innovación, quiere que una vez que una persona entró en la situación a trabajar con nosotros, no salga más. Es una persona que tiene que quedarse con nosotros. Y si se va de la situación, vamos a decir, es una traición. Los traicionó, los dejó, nos abandonó. Pero también, efectivamente, tenemos la idea de que hay aliados. Aliados son gente que va a acompañarnos durante un tiempo en los procesos de innovación y no en la totalidad de los procesos. Y es a nosotros, a la gente, de saber cómo utilizar esa oportunidad. Esto también es muy importante en el análisis de los procesos de innovación, de ver cómo la gente ha movilizado ciertas oportunidades. ¿Quién habla a nombre de quién? ¿Y quién representa a quién yo represento? Bueno, rápidamente el esquema, pero que no voy a entrar en la explicación de este esquema de problematización, que ellos a partir de ahí fue donde llegan a explicar el conjunto de cosas. Es un ejemplo concreto de que se pasó en Francia, en el oeste de Francia, con la introducción de vieras que habían desaparecido en esa región y que son muy apreciadas, en particular en el momento de fin de año para la Pascua, muy apreciadas por la gente de París. Y ustedes saben que Francia vive en torno a París. Entonces, la gente del Instituto del Mar en esa época fueron a Japón a ver si las fieras japonesas tenían condiciones como para instalarse en esa bahía, en ese lugar. Y a partir de ahí, los colegas de Calón y Latour fueron a ver a trabajar con esos 3 ingenieros del IFREMER para ver cómo se iban implementando. Y se dieron cuenta que cuando esos ingenieros llegaron con las vieras a ese lugar, los primeros oponentes a ese proyecto fueron los pescadores, porque venían a imponerle de cambiar los hábitos de pesca. Por lo tanto, uno de los primeros gente a convencer, a enrolarlo, a ser aliados de este proyecto eran los pescadores. Y también los científicos, porque los científicos decían, pero ¿cómo pueden ustedes estar hablando de la implantación de esto si no conocen ni la genética, Bueno, el conjunto de esas cosas se pusieron a trabajar sobre la genética, sobre la evolución de la implantación de las vieras en ese lugar, y yo no voy a desarrollar esa parte. Creo que es una parte que primera vuelta sí les va a parecer a ustedes un poco raro,
Esta es una teoría que hoy en día es conocida en el mundo entero como la teoría del actor Red. Sí, el actor Red. Pero ese actor es un actor que tiene dos actores principales, que son los actores humanos, ustedes, yo, y los actores no humanos. Y esos redes se forman entre los actores humanos y no humanos, entre las vieras que fueron a buscar a Japón y los ingenieros. Conceptualmente uno entiende bien que efectivamente los ingenieros establecieron relaciones y esos ingenieros hablan en nombre de las vieras a los pescadores y hablan a los científicos en nombre de las vieras. Y ponen un cierto número de instrumentos para hacer la traducción entre la viera y él. Yo les voy a conseguir el esquema el artículo en español para que lo vean. Bueno, este es el esquema de fabricación del portavoz, que también voy a pasar, porque ya hablé de cómo estos tres ingenieros van a la vez a movilizar las vieras, vamos a movilizar los científicos y los pescadores para hablar después, simplificar el lenguaje y hablar en nombre de ellos. Esta sociología de la innovación, de la traducción, sociología de ciencia, permite también de entender cómo a nivel de terreno descubrimos que hay paquetes tecnológicos que funcionan a mitad, a tres cuartos o nada. Y ellos proponen 4 tipos de fenómenos. El primer fenómeno en el cual la gente participa es el desplazamiento de una proposición. Y el ejemplo más claro está: el desplazamiento es porque uno va a utilizar un instrumento, una invención que fue creada para una cierta cosa en otra cosa. Pero podemos encontrar cualquier cantidad de cosas que se ponen así. Yo creo que el mejor ejemplo es, hay muchas mujeres, yo también lo hago, tengo nietos y lo hago con los nietos, en el invierno, cuando hay que secarle el trasero a los niños, tomamos el seca cabello, que era para los cabellos, y lo utilizamos para secarle el trasero a los niños. Ese es un desplazamiento del objeto que es utilizado en otro. Y entendemos cómo va a funcionar todo ese sistema. La adaptación, yo creo que en la agricultura lo conocemos mejor, como las adaptaciones cuando se utilizan dispositivos que han sido creados para otras cosas, para otras situaciones, que se utilizan en situaciones diferentes. El desvío son objetos técnicos que fueron creados para una situación, que van a ser transformados para responder a otra situación. Y uno de los ejemplos que habla, que es mucho más representativo, ¿no?, que habla más claramente, no sé si ustedes conocen esos tambores tambores de qué son esos, de petróleo, de aceite, que son transformados en instrumentos de música a través justamente de una intervención que hacen, que calientan el metal. Son tambores en los cuales son utilizados. Ese es el desvío completo de un objeto técnico en otro tipo de cosas. La extensión, se habla de extensión de un dispositivo cuando la función inicial del dispositivo es conservada, pero el hecho de agregar nuevos elementos permite ampliar, enriquecer las funciones. ¿Cuánto? ¿Un minuto? No, 5 minutos. Que permite, por ejemplo, se ve mucho en África y en Asia, estos tractores que se crearon y se inventaron para motocultores que llevaron mucho a África y a África los proyectos de desarrollo para ayudar a los productores a trabajar el suelo. Ellos lo utilizan hoy en día poniéndole un carro atrás, un remolque atrás, lo utilizan como medio de transporte, ya sea de mercancía o medio de transporte de gente. Y eso ha ayudado cualquier cantidad
a desanclavar los pueblos en África, porque los enfermos se demoran tiempo, pero los enfermos pueden ser trasladados a los pueblos más importantes para ser sanados. Y esa es una de las extensiones en términos de innovación. Bueno, yo no voy a presentarle la agroecología como innovación, yo creo que es una cosa que podemos debatir durante el Congreso, pero yo creo que la agroecología es una situación de innovación porque vemos bien que a la vez hay elementos sociotécnicos, sociales, de mercado y técnicos que debemos trabajar para poder ir implementando. Y una cosa en la agroecología que nos damos cuenta que la mayor dificultad, por ejemplo, que nosotros tenemos como científicos en un proyecto que tenemos en Guadalupe, es darle nuevas referencias a los agricultores para producir. La agroecología significa cambiar un cierto número de prácticas de los productores, que no están acostumbrados. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ir cambiando la rutina cognitiva que se generó con el modelo dominante a nivel agrícola. Las redes. Nosotros analizamos las redes. Aquí hay bastante, ¿cómo se llama?, proposiciones en el Congreso para analizar las redes. Por ejemplo, es un tipo de red que nos permite ir identificando los agricultores, cuáles son las relaciones que tienen los agricultores entre ellos en función de los sistemas de producción que están practicando. Y ahí vemos, bueno, imaginemos que los que están en los cuadraditos rojos son los agricultores que tienen sistemas convencionales. Los cuadraditos blancos, gente que no tiene sistemas bien identificados, y los cuadraditos o los rectángulos verdes son gente que está en recomposición, tratando de pasar o a la agroecología o a la agricultura orgánica. Y vemos con qué tipo de gente se relacionan y lo que permite al investigador poner estaciones experimentales, en el caso de los agricultores, específicas a ese tipo de gente para ir movilizando y para ir intercambiando entre ellos. En Cuba utilizamos la sociología también de la traducción para ir identificando cuáles eran los periodos determinantes y cómo fue cambiando el sistema de innovación agrícola en Cuba en torno al control biológico. Y estamos produciendo este tipo de cuadros que nos permitió justamente ver que hay un sistema que sigue, lo que llamamos el sistema dominante, que todavía sigue existiendo y que sigue teniendo relaciones. El sistema de experimentación participativa, y eso ustedes ven que con el modelo de Hills sobre el paisaje sociotécnico, el periodo especial en Cuba, en los años 90, cuando los Estados Unidos decidieron el bloqueo a Cuba, es el periodo en el cual la gente se vuelve mucho más participativa, quizás por obligación, pero se vuelve participativa y empiezan a experimentar de manera participativa y empiezan las relaciones, nuevas relaciones entre la ciencia y los agricultores, movilizan y cambian la estructura de apoyo a nivel local y a nivel regional. Y hoy en día llegamos a los años 89, 90, en la cual hay una situación de transición agroecológica que los cubanos están trabajando bastante. Y vemos justamente cuáles son las características y los actores que están entrando, los aliados, la gente que sale de los diferentes periodos y los nuevos actores o el cambio de actores. Hay actores que fueron cambiando de fisionomía. Eso permite efectivamente poder ir analizando situaciones de manera mucho más precisa y entendiendo cuáles son los roles de los actores.
Para concluir, yo les voy a proponer una lectura rápida de lo que se está llamando hoy en día la concepción innovante, que es una concepción en realidad que tiende a partir del principio que no se conoce todo y que se puede conocer todo. Y por lo tanto lo que hay que organizarse es para explorar. ¿Cómo exploramos los mundos posibles? ¿Cómo vamos a hacer frente a un problema? Y hay ejemplos, hoy en día tenemos ejemplos en Francia de la gente justamente del equipo de sociología de Caloma de la Tour y de la gente de ciencias de gestión. Tenemos ejemplos en los cuales la gente ha inventado nuevos productos y ha inventado nuevos conocimientos, nuevos procesos de producción. Yo no les puse, pero pueden buscar en internet si quieren. En una empresa le pidieron a alguien de inventar una silla nueva que permitiera ser móvil, que permitiera ser transportable, que no fuera muy cara, que fuera bonita y todas las cosas. Y la gente empezó a decir, bueno, ¿qué tenemos como conceptos actuales? Son las sillas con 4 patas, pero son sillas con 4 patas que son difíciles de llevarla y qué sé yo, sobre todo para hacer camping. Tenemos las sillas que se pliegan así hoy en día, que lo venden para ir a la playa. También son complicadas, y ustedes ven cuando van a la playa, la gente ahora ha inventado como unas mochilas en las cuales llevan las sillas. Y fueron trabajando, explorando nuevas situaciones, nuevos conceptos, desarrollando nuevos conocimientos, y llegaron a una cosa que al principio puede parecer ridícula. Es una cinta redonda que se puede poner en una mochila, en el bolsillo, la cual uno llega a la playa, se la pone en las rodillas y en la espalda y queda tranquilita así y después. Esa es la innovación, por ejemplo, bueno. Pero eso no es solamente anécdota, la gente ha trabajado mucho a nivel de la aeronáutica y a nivel de la fábrica Renault. Y uno de los primeros a haber inventado, creado esa metodología fue la fabricación, no sé si aquí hay Twingo, la Renault Twingo, fue una de las primeras cosas. Bueno, en conclusión general, yo creo que tenemos 2 regímenes que tenemos que conocerlo, que tenemos que aceptarlo y que tenemos que trabajar con ellos, que son los regímenes de la innovación, de la promesa tecnociencia, que es el régimen dominante, que proponemos a la gente que sabemos que estamos en un mundo cierto, que conocemos los resultados, que conocemos las soluciones, y el modelo de concepción innovante, que es el hecho de que vamos a tener que explorar los mundos posibles para poder trabajar. Y esas 3 formas, yo creo que lo que vamos a decir, hay una concepción de la innovación que está, sigue reglas, sigue descendiente o lineal, que dicen tenemos que hacer el diagnóstico, si esto es así, seguimos aquí, si esto es así, seguimos aquí. Esa es la innovación reglada, que es la más practicada, que se analiza en el mundo cierto. Pero que esa tecnología de planificación nos sirven también en otras situaciones. La concepción de la innovación, yo estoy hablando de concepción de la innovación, la concepción de innovación paso a paso, es lo que a lo mejor hemos experimentado, en la cual vamos haciendo paso a paso, vamos cambiando un cierto número de cosas, volviendo atrás porque no nos resultó, y vamos haciendo. En un momento determinado, cuando logramos llegar al producto, volvemos justamente con esa concepción a base de regla planificada. Y después está la concepción novo, de la novedad, que explora los mundos posibles y que hace justamente el hecho de que no nos damos por conocidos, no nos damos por tener las soluciones las más rápidas posibles, sino que vamos a ver cómo podemos inventar un cierto número de cosas, cómo vamos a crear nuevos conceptos para ir inmovilizando nuevas
actitudes científicas para ir explorando los mundos posibles, sobre todo lo que yo le decía al principio, que estamos en situaciones de incertidumbre y de complejidad, y yo les puse el círculo verde, rojo, porque estamos en esa situación en la cual tenemos que analizar las tres situaciones posibles y cómo esas tres maneras de concebir la innovación van a cohabitar en conjunto. Bueno, estuvo un poco más largo que de costumbre, le agradezco por la paciencia que han tenido y espero no haber sido tan complicado, porque algunas veces es complejo tratar de hablar de estas cosas. Muchas gracias, doctor. Ustedes van a encontrar en los bolsos estos papelitos, que es donde ustedes pueden realizar las preguntas para el doctor Chía y mañana para la doctora Manrique, que nuestras compañeras del departamento van a ir levantando. Mientras tanto, mientras van haciendo esas preguntas, les digo que algunas de las reflexiones que surgieron en la conferencia y en el intercambio que se va a dar van a ser retomadas y discutidas de manera más detallada en el curso de posgrado y educación permanente, gobernanza e innovaciones territoriales, que el profesor Eduardo Chía va a dictar el lunes 12 de agosto de 9 a 18 horas aquí en la Facultad de Agronomía de Sayago. También van a estar invitados ese día los profesores ingeniero Matías Carámbula y la magíster Laura González. Esperamos las preguntas de ustedes. Les recordamos que mañana comienzan las ponencias a las 8:30 de la mañana, así que les rogamos a quienes tengan ponencias a esa hora que se presenten un ratito antes a los efectos de organizar un poquitito mejor estas presentaciones y respetar mejor los tiempos. Profesor, fue muy claro usted, nadie tiene preguntas, así que lo felicito por la exposición. Siempre hay dos alternativas, muy claro, muy claro. Bueno, Virginia dice que tiene una duda. A la vez, yo creo que yo fui, antes de ser investigador, fui docente en una escuela de agronomía justamente.
Y bueno, no es que la docencia no me gustara, pero me gustaba más la investigación. Y yo creo que yo creo que podemos reflexionar también cuál es la visión, cuál es la definición y cuál es la idea que tenemos nosotros del rol social del ingeniero agrónomo o del ingeniero en general. Y cuando podemos reflexionar sobre decir el ingeniero agrónomo que queremos es un ingeniero que esté a la vez produciendo conocimientos, pero que sean conocimientos que sean utilizados por la gente, yo creo que podemos ir diciendo que una de las cosas que tenemos que enseñarles a los ingenieros agrónomos es a saber escuchar a los campesinos, a saber dialogar con los campesinos. Y yo creo que en la formación que tenían los ingenieros agrónomos en Francia, hasta los años 84, 85, era también una formación muy cartesiana, muy matemática, muy biológica, y por último, los pobres estudiantes, cuando salían con el diploma de ingeniero agrónomo, exagero para que se vea la situación, descubrían que en realidad detrás de todos esos productos que se llamaban maíz, trigo, vaca, leche, queso, habían hombres y mujeres con sus problemas, con sus intereses y sus dificultades. Y ahí estaban desamparados que no sabían. A partir de los años 85 se empieza a introducir en las cátedras de agronomía cursos de sociología, no sociología rural en el sentido de estudiar la evolución del campo francés, pero mucho más de sociología, de psicología, para poder estudiar justamente las prácticas de los agricultores. Y es a ese momento que nosotros empezamos como ciencias de gestión o ciencias de administración a proponer el enfoque global de la explotación agrícola, que se basa fundamentalmente en estudiar cuáles son las prácticas y las estrategias reales de los productores. Yo creo que es también darle la posibilidad de saber que hay fenómenos sociales detrás de los actos técnicos y productivos en la agricultura. Muchas gracias, Eduardo. ¿Estamos? En la misma línea de preocupación que estaba Virginia, te preguntaría esa capacidad de innovar, la condición para ser innovador. Se desarrolla, se aprende cuando alguien está en condiciones de decir, puedo ponerme a innovar. ¿Hay algún momento, hay alguna condición? Yo creo que la condición es que la gente en un momento determinado va a estar en la necesidad de pensar, de establecer cambios, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel colectivo. Por ejemplo, a nivel individual, un productor va a decir, hoy en día mi familia creció, evolucionó, yo estoy mandando a los niños a la escuela, significa que yo me estoy quedando sin fuerza de trabajo a nivel de la explotación, porque los niños ayudan, van a cuidar las vacas, a lo mejor van a hacer un cierto número de tareas. Cuando lleguen eso, cuando se va uno o dos niños adolescentes del predio, los queda un poco desorganizada la cosa. Y vamos a pensar en organizar. Y ahí en esas situaciones es donde vamos a tener situaciones de innovación. La capacidad, yo creo que todos tenemos capacidad para innovar. Y ahí es donde la gente va a ir buscando, ya sea el apoyo externo a nivel de la colectividad de los productores, ya sea a nivel territorial. Yo creo que por ahí va la capacidad de innovación. Yo creo que todos tenemos capacidad de innovación. Son también oportunidades que se van generando.
Sí, yo no, pero sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Escucha bien? Sí, yo escucho bien. Era muy decía de que hay un discurso de saber que se impone el poder. Y lo que me quiero preguntar es si consideras de que las innovaciones tienen que ver con el marco político, jurídico, que obviamente depende del marco económico, como por ejemplo, ¿no? Yo soy de Perú, ahora está muy de moda ya, es decir, el discurso para el desarrollo tiene que ver con adquirirnos política, económicamente y todo lo demás, con el modelo económico extractivo. Y sobre eso incluso desarrollar capacidades en los agrónomos, los suministras, los veterinarios, para que ellos incorporen al trabajo de responsabilidad social y empresarial las empresas mineras. De esta manera se convierten en soportes del modelo del sistema, de ganar. Entonces la pregunta es esa. ¿Tiene que ver el marco político con la dirección que toma la innovación en cuanto a la investigación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al ejercicio del trabajo de extensión y desarrollo rural? Sí, yo creo que no solamente tiene mucho que ver, pero son lamentablemente los que van a darte las líneas de donde tú te puedes mover a nivel del marco jurídico, político y económico. Y si miramos el modelo que yo presenté de Hills, eso es lo que él va a llamar el paisaje sociotécnico, que hace que va a determinar un cierto modelo de la innovación, ciertas relaciones entre la enseñanza y la agricultura, el rol que se le juega, el rol que se le asigna a los médicos veterinarios, a los agrónomos en esas situaciones y los objetivos que se le da. El objetivo es el objetivo de producir más con entrantes químicos, con todo ese tipo de cosas. Pero está también el hecho, y por eso yo creo que es interesante el modelo de Hills, porque está el hecho que hay, a pesar de eso, hay algunos nichos que van creando, van consolidando un cierto número de innovaciones, van generando nuevas alternativas, que algunas veces, y esa es una de las cosas que es interesante poder analizar, algunas veces van a ser tapadas, van a ser estranguladas justamente por ese marco jurídico, por ese tipo de cosas, pero hay otras que van a resistir y van a salir y van a ir haciendo nuevos conocimientos, nuevas cosas para ir hacia el cambio de esos modelos. Y después está el hecho de que con ese tipo de cosas hay que trabajar también a nivel del cambio en las relaciones del modelo sociotécnico y también del marco político. Pero ya vemos que el accionar, la manera de hacer es diferente, no es la misma que a un nivel macro, pero estamos efectivamente dependiendo de todos esos tipos de factores. Y hay algunas teorías del camino de dependencia, se llama, de la innovación, que justamente hay caminos de dependencia en la cual tú no te puedes salir. Y una de las cosas que se tiene que hacer es tratar de ver cómo se sale de esos caminos de dependencia, cómo se tratan de quebrar esas cosas que te están cerrando las posibilidades de innovar, haciendo alianzas. Y ahí está esa sociología de la traducción que nos dice que tenemos que hacer alianza con diferentes actores a nivel local. Mi pregunta relacionada al tema de las innovaciones a nivel de organizaciones, a nivel de instituciones. Por la historia de Uruguay, por qué nació eso, algo así como compartimentado en sus instituciones y en sus políticos.
Sí, yo personalmente no creo que la tendencia sea a ser una sola institución. Estamos todos en una época de políticas y de reflexiones de descentralización de las cosas. Entonces, yo creo que hoy en día nos damos cuenta que centralizar las cosas no es una buena opción. Pero sí, y ese es lo que apunta, yo creo, el concepto de gobernanza territorial, es buscar maneras, dispositivos de trabajar conjuntamente entre las instituciones. Yo creo que usted en Tacuarembó, yo lo que vi la otra vez que fui en Tacuarembó, vi la sinergia que ustedes tienen entre varias instituciones. A lo mejor son cuestiones de personas, pero que van creando una trayectoria, que van creando una historia, un relacional entre las instituciones. Y eso es lo que hay que ir buscando, la manera en la cual podemos trabajar en conjunto en un proyecto entre las diferentes instituciones. Y en ese sentido yo creo que el territorio, es por eso que el territorio es una entidad que está tomando una importancia cada día más grande, que tenemos que tomarla y analizarla como tal. ¿Cuál es la importancia de los territorios? ¿Cómo pueden funcionar? Porque los límites de los territorios no son los límites administrativos. Ustedes ven que los territorios muchas veces salen de esos límites administrativos o son mucho más pequeños que los límites administrativos. Y esas son cosas que se pueden ir dando en términos de alianza, de enrolamiento, de definición de un punto de paso obligado o de proyecto común entre las instituciones y haciendo jugar un papel importante a la docencia en ese tipo de cosas. Un ejemplo, por ejemplo, yo vuelvo con el enfoque global de la explotación agrícola. Ese enfoque global de la explotación agrícola fue también bastante interesante cuando se llegó a la formación, para formar, era un poco también la respuesta hacia Virginia, para formar nuevas capacidades dentro del ingeniero agrónomo. A ver, el ingeniero agrónomo era un poco, como decía el decano, especialista en suelo. Y cuando vive una explotación agrícola, el productor le decía: yo tengo problemas con mi vaca que tiene enfermedades, no sé, de pie, cosas así. Y el tipo le decía: ah, sí, pero tú tenés que trabajar a nivel del suelo. Claro, porque el tipo sabía solamente de suelo. Es como cuando uno va, que tiene un problema en la cabeza y va a ver el especialista del corazón, el tipo no te va a encontrar problemas en la cabeza, va a encontrar problemas en el corazón porque es especialista de eso. Y el ingeniero agrónomo que se necesitaba en Francia en los años 90 era justamente un ingeniero agrónomo, a lo mejor mucho más global de la explotación agrícola, y fue esa la gran innovación y revolución que todavía hoy en día ese enfoque global de la explotación agrícola es enseñado, es utilizado en la formación de los ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricultura. Bueno, el esquema de Torres García fue una inspiración y un descubrimiento que yo hice en el año 2017, y que en un momento en que discutía con Virginia, decidimos ir a pasear al mismo tiempo que discutíamos, para hacer a la vez agradable la discusión y no sentarse detrás de una sala. Y pasamos por el museo y me di cuenta que en realidad lo que yo estaba discutiendo con Virginia lo daba ese esquema de Torres García sobre la curva del crecimiento armónico. Y la idea era justamente de superponer que los pilares del desarrollo territorial, de la gestión territorial, son a la vez la innovación, la gobernanza, y un elemento que yo no hablé hoy día es el aprendizaje. Los aprendizajes son muy importantes a nivel de las innovaciones y a nivel de la gobernanza territorial y del desarrollo territorial. Y es por eso que yo robé y me inspiré de eso y lo puse como una señal de la
un poco de la historia que estoy teniendo con ustedes sobre la famosa temporada.